Bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Mariano Ali, soy el coordinador editorial del portal palestinasoberana.info. Es un portal en internet que de alguna manera hace síntesis de las informaciones que se dan en torno a la causa palestina. Distintos medios electrónicos con el fin de democratizar, debatir, profundizar sobre lo que ocurre en el pueblo palestino. Voy a explicar un poco la dinámica antes de presentar a nuestros analistas que gentilmente han aceptado nuestra invitación para profundizar, debatir en torno a distintos temas que se han presentado en las últimas semanas sobre el tema palestino. Vamos a analizar un poco sobre el término semita, antisemita, las distintas interpretaciones, elucubraciones, usos y manipulaciones que tiene el término, que ha tenido el término desde la década del 40 en adelante, pero que de acuerdo a distintas coyunturas históricas a veces se posiciona con mayor relevancia en el campo mediático como praxis política de determinados estados, y bueno, aparece en la palestra y es necesario debatirlo para que usted tenga las herramientas esenciales desde el punto de vista politológico, sociológico, filosófico, desde la militancia incluso, para que usted pueda tener su propio criterio sobre lo que significa el término semita o antisemita, sionismo o antisionismo. Vamos a analizar primero la posición que tiene la politóloga Belén Torchiaro. Ella es politóloga especialista en Medio Oriente y mundo islámico, y también es miembro de la UNSAN, de las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Después vamos a conocer el punto de vista de Damián Comedi. Él es portavoz para Argentina de la Red Internacional Judía Antisionista y profesor de física en la Universidad Nacional de Tucumán. Desarrollamos el tema alrededor de 40 minutos, media hora, y después ustedes desde la plataforma Zoom me envían algunas preguntas, inquietudes que puedan tener vía texto, vía chat de la plataforma Zoom, y bueno, se las planteamos para que ellos libremente puedan hacer sus respectivas respuestas. Bueno, presentamos a Belén Torchiaro. Belén, inmediatamente que sale el comunicado de la Cancillería de la República Argentina, el 8 de junio, una resolución, específicamente la resolución 114 de 2020, que se adhiere al concepto semita, antisemita, de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que es un término planteado en el año 2016 y después es ahora, el 2020, cuando el Estado argentino se adhiere a ese concepto. Este concepto inmediatamente genera polémica, comunicados de adhesión, comunicados para debatir, interpelar la resolución planteada por el Estado argentino, porque hay quienes lo ven que este tipo de términos, el término de antisemita, se ha convertido en un tribunal semántico, semiológico, porque cualquier interpelación que se le haga al Estado de Israel inmediatamente se plantea como es antisemita y se trata de juzgar, silenciar, vetar, perseguir incluso a la militancia de las organizaciones intelectuales que han planteado críticas hacia el Estado de Israel. Entonces, queremos escuchar a través de esta plataforma de internet cuál es la posición que tienes tú como politóloga primero sobre el término semita, que tú hiciste toda una disertación bien interesante, y después la posición que tiene el Estado argentino. Sí, bueno, buenas tardes a todos, assalamu alaikum en árabe, la paz sea con todos ustedes. A ver, para definirlo vamos a tratar de ser los más coloquiales posibles para que se pueda comprender y podamos tener una comunicación colectiva y constructiva entre todos. El 8 de junio fue una resolución de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ¿sí? En donde adhiere, como nos estaba contando Mariano, adhiere a este protocolo internacional para el recuerdo del Holocausto, ¿sí? A nivel mundial, ¿no? La intención de este protocolo es que se recuerde educativamente, intelectualmente, en el mundo entero, ¿no? El genocidio que vivió tremendo y espantoso el siglo XX, uno de los peores genocidios que vivimos como la humanidad, que fue el tema del Holocausto. Bien, ahora,
adhiere la Cancillería Argentina, a través de esta resolución, al término antisemitismo y refuerza, ¿no?, la idea del antisemitismo asociándolo con, entre otras cosas, antisionismo. Ahora, a mí me interesaría puntualmente hablar un poquitito, ¿no?, de lo que dice esta resolución, ¿no?, porque lo que intenta al principio de la resolución dice luchar contra cualquier forma de discriminación, incluyendo el antisemitismo, y es una de las políticas de Estado más importantes de la República Argentina, que dice, se reúne a los gobiernos y expertos a fin de reforzar, impulsar y promover la educación, la memoria y la investigación sobre el Holocausto. Ahora, dicha definición constituye una guía de trabajo a los fines de determinar qué tipo de conductas pueden ser consideradas antisemitas y ser llevadas a cabo en la vía pública, en los medios de comunicación, en instituciones educativas, en ambientes laborales y en ambientes religiosos. Bien, estamos hablando de la vida, de la expresión de todos los argentinos, y estamos hablando también de a nivel mundial, ¿no? Porque esto baja acá para Argentina, pero esto es a nivel mundial. Entonces, lo que se define y lo que adhiere la Argentina con esta resolución es 2 puntos. La definición es, el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Una cierta, insisto, ¿no?, en esto, una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías, y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Esto es lo que dice la resolución. Ahora, estamos hablando, prácticamente se deduce de lo que dice esta resolución, que los argentinos vamos a tener un protocolo con respecto a lo que es la manifestación, un protocolo y una definición propia de Cancillería con respecto a lo que es cualquier tipo de manifestación que se pueda ser catalogada de antisemitismo. Bien, ahora, ¿qué es el antisemitismo? ¿Qué es ser semita? Es la gran pregunta, porque digo, o sea, si vamos a el tema del antisemitismo, estamos hablando de justamente lo que adhiere esta resolución es intentar ser pluralistas, no discriminar, no contribuir a cualquier manifestación de odio, cualquier manifestación de fobia contra una otredad, contra una diferencia. Entonces, bueno, me puse a pensar y digo, bueno, vamos al origen filológico, porque esto es un origen filológico. ¿Cuál es el origen filológico? Es lingüístico, señores, es de la palabra. Entonces... Y por ende cultural. Si es lingüístico, por ende cultural. Exactamente. Ser semita es una categoría cultural. Entonces, para definirlo así rapidito, Sem fue uno de los hijos de Noé. 3 hijos. Sem, Cam y Jafet. En la antigüedad se derivaba de cada hijo un pueblo, ¿no? Entonces, y de eso se derivó a todos los pueblos y todas las hablas. Entonces, se hablaba en el lenguaje semítico. Todos los que hablaban en las lenguas de origen semíticos eran los semitas. Todos los que hablaban en la lengua del origen de Cam, que fue otro hijo, eran las lenguas camíticas. Y todos los que hablaban las lenguas de Jafet eran los jafetistas, que bueno, tuvo en desuso el término jafetista, y entonces derivó a los arios e indoeuropeos. Pero en algún punto, ¿no?, nos ponemos a pensar y decimos, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de esto que es algo absolutamente histórico? Nos estamos hablando en el 2020, ¿no? Porque esto hay que caer a la realidad, que nos podemos decir, bueno, ¿qué estamos hablando en junio del 2020 que hablamos de Sem, Cam y Jafet y de Noé y de la Génesis y de todo? Bueno, es muy simple, se está haciendo un sincretismo con respecto a la cultura de las personas. Y esto va en contra de esta pluralidad que es lo que queremos estudiar, desarmar, deshacer, investigar,
y qué es lo que estamos invitando hoy acá, a que todos juntos pensemos en una construcción colectiva. Pensar como una única cosa, como un elemento homogeneizante, un solo término, e incluir a un solo colectivo en ese término, como es el colectivo judío, incluir y poner, ubicar y encasillar en a un solo colectivo en el término semita, es hacer un sincretismo, y eso es lo político. Eso es la ideología política que hay detrás de todo este movimiento y de todo este pensamiento. Y es una ideología colonizadora. Entonces, ser semita es una distinción cultural. No es una distinción étnica, como no es una identidad y una distinción religiosa. Para poder desasnar mejor esto. A ver, cuando uno piensa en una nacionalidad, estamos pensando en ciudadanos y en el término muy moderno en la actualidad, que es el término Estado-Nación, una nacionalidad. Las personas israelíes son de la nacionalidad israelí. Las personas judías son de la identidad religiosa judía. Las personas sionistas son de una idea política, como es un partido político, para que se entienda acá en Argentina, como lo es el peronismo, como lo es el radical, es una ideología política. Entonces, es peligrosa esta resolución, porque estamos hablando y estamos asimilando como si fuese antisemitismo con antisionismo. Entonces atenta contra toda nuestra capacidad y nuestro derecho a manifestarnos en contra de una ideología política. Bien, Belén, mantente ahí, que ya volvemos contigo. David, ustedes, digo ustedes porque tú formas parte de un colectivo, portavoz para Argentina de la Red Internacional Judía Antisionista. Ustedes sacan inmediatamente un comunicado donde está incluso el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel y una cantidad de mujeres y hombres luchadoras y luchadores desde hace décadas por los derechos humanos en América Latina. Esto pareciera que hay quien quiere banalizar, ¿no? Y que, bueno, que es entrar en esas elucubraciones semánticas, agarrar la categoría de semita o antisemita, que es solamente un formalismo para una resolución. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene para la sociedad y principalmente para quienes defienden la causa palestina, que tratan de hacerlo de una posición desde la sindéresis, de la responsabilidad apegada al derecho internacional, respetando las instituciones internacionales, el multilateralismo, la vía pacífica, etcétera? ¿Cuál es el riesgo de emitir una resolución de esta naturaleza? David, no tienes que habilitar el micrófono, David. Tu micrófono. A ver. Dame un segundo, David Comedia por acá. Perfecto, Listo. Ahí está. Sí, no me dejaba activar el micrófono, decía que tenías que activarlo tú, disculpa. Primero, muchas gracias por la invitación, y es un honor estar en este debate, en esta entrevista. En respuesta a la pregunta, bueno, primero la declaración que salió como un pedido de derogación de esa resolución, ¿sí? La que estamos comentando, la resolución del Ministerio del Exteriores de Argentina, ¿sí? En realidad fue escrita, no fue escrita por la Red Judía Internacional Antisionista, sino que nosotros adherimos. En realidad yo adherí personalmente y después adhirió la red, ¿sí? Pero adherimos a cada una de las palabras que están escritas allí porque justamente lo que expresamos es que
esta nueva resolución, esta adhesión del gobierno argentino a la resolución, a la declaración y a la definición de antisemitismo, según el IRA, ¿sí? La Alianza Internacional de Recuerdo al Holocausto, persigue un único fin, que es como dijo Belén, el único fin es criminalizar al antisionismo, ¿sí? Nosotros somos la Red Judía Antisionista Internacional, y como tal, siempre aclaramos que antisionismo no es antijudaísmo, no es judeofobia. El antisionismo, en realidad, es una posición política que simplemente combate a una ideología, confronta a una ideología que es el sionismo, que como bien Belén lo dijo, es una ideología política que tiene, bueno, una serie de postulados que nosotros nos oponemos. Ahora, hay que tener en cuenta que más allá del origen que tenga la palabra semita, ¿sí? Que semita se refiere, como bien dijo Belén, a una cultura que tiene que ver con la lengua. Hay que tener en cuenta que la connotación que tiene la palabra, y que no es nada inocente, se refiere justamente al odio a los judíos, ¿sí? Eso es lo que en general se entiende por esa palabra, lo que dice el diccionario, etc. Yo creo que es una palabra que está mal, o sea, mal definida, justamente, fue definida justamente por un periodista alemán, que él mismo era antijudío, a fines del siglo XIX, y él la define justamente para describir su ideología. ¿Qué ideología? La ideología que dice que los judíos son una nacionalidad aparte, que no se puede mezclar con la nacionalidad alemana, a la cual él asocia a una etnia o a una raza, como se hablaba a fines del siglo XIX, se hablaba mucho de raza, y la asocia a una raza superior que es la raza aria, que años después sabemos que eso fue llevado al extremo por Hitler, el nazismo, ¿sí? Como una ideología de supremacismo de la raza aria, en Alemania y después en Europa, y que da origen a la Segunda Guerra Mundial y al genocidio judío. Esa palabra, bueno, volviendo al tema de la palabra, que fue definida por esta persona, lo que viene a hacer es simplemente a definir un término, una ideología racista, ¿sí? Y es curioso, es muy curioso, y no tan curioso para nosotros de la Red Internacional Judía Antisionista, que la definición del judío de acuerdo a este antisemita alemán, o antijudío alemán, que es este periodista que define la palabra, es la misma definición del judío que tiene el sionismo, ¿sí? El sionismo en sí mismo postula que el judío es una nacionalidad, el judaísmo es una nacionalidad, cosa a la que nosotros nos oponemos, ¿sí? Nos oponemos en esa definición. Judaísmo es una cultura, en realidad no una, sino muchas culturas, que se fueron desarrollando a lo largo de siglos y siglos, asociada siempre a una religión, que es la religión judía, que durante más de 2000 años hay evidencias de que existió, que existe, mientras que el sionismo es una ideología que surge a fines del siglo XIX, y un poco surge por influencia justamente del antijudaísmo europeo. En realidad una respuesta al antijudaísmo europeo, y nosotros lo vemos como una bajada de brazos, en el sentido de decir, bueno, dicen que somos otro pueblo con una nacionalidad distinta, bueno, entonces eso somos, nos unamos a los antisemitas o a los antijudíos, antisemitas como decían en la época, a los antijudíos. Ellos serán, como decía Theodor Herzl, el padre del sionismo,
los antijudíos, los antisemitas, como lo llamaba él, son nuestros mejores aliados. ¿Sí? De tal manera que se funda esa ideología sionista con mucha oposición por parte de la mayoría de los judíos a fines del siglo XIX, ¿sí? Y bueno, y va avanzando a lo largo del siglo XX, logran aprobación por parte del imperialismo inglés con la Declaración Balfour en 1917, y empieza la colonización de Palestina ya a partir del principio del siglo XX, fin del siglo XIX, colonización de Palestina con la idea de fundar allí, como decía la Declaración Balfour, el hogar nacional judío, un hogar nacional, porque si el sionismo postula el judío es una nacionalidad, entonces necesita un hogar nacional. ¿Y dónde lo va a hacer? Bueno, dicen en Palestina, entre otras posibilidades que se planteaban en el momento. Y bueno, entonces nosotros nos oponemos a esto principalmente porque vemos en el judío una identificación, ¿sí? una cuestión de identidad, como lo vemos en cualquier otro tipo de identificación, y como tal, nosotros decimos, bueno, todas las identidades tienen que ser respetadas, ¿sí? Cualquier persecución por una cuestión de identidad es una forma de racismo, el antijudaísmo es una forma de racismo, y de la misma manera es una forma de racismo el sionismo, porque el sionismo lo que busca es desterrar a los palestinos de su tierra ancestral para fundar allí un Estado supremacista judío. Entonces, la forma de combatir y de confrontar al racismo o a la xenofobia o a la discriminación al otro, ¿sí? Al otro por ser diferente, por ser otro, es a través de la confrontación de estas ideologías racistas, como la ideología sionista, como el antijudaísmo, como el racismo contra los negros en Estados Unidos, como fue contra los negros en Sudáfrica, como es contra los bolivianos en Argentina, ¿sí? Y otras personas que de otra nacionalidad, origen. Los negros senegaleses acá en Argentina son perseguidos, hay muchos casos de racismo, y todos esos casos de racismo tienen que ser confrontados en una lucha colectiva unificada, y no poner al antisemitismo como algo especial, como pretende hacer esta definición que adopta el gobierno argentino después de muchos años de lobby, porque hay que recordar que Argentina es del año 2002, que está en esta alianza, que surgió en el año 98. Bueno, y fueron muchísimos años de lobby que viene haciendo el sionismo en Argentina para lograr que Argentina adhiera a esta definición, que como bien dice Belén, lo que apunta es a criminalizar el antisionismo, que es una postura totalmente legítima porque combate al racismo, combate al imperialismo, confronta el racismo contra el pueblo palestino en Palestina. Reflexiones de David Comedi, portavoz para Argentina de la Red Internacional Judía Antisionista, profesor de física en la Universidad Nacional de Tucumán. En breve voy contigo, María Landi, ya me enviaste la primera inquietud y la voy a exponer también para que nuestros analistas debatan. La idea también es ver cómo se construye una hegemonía, todo lo que hace la estructura de esa hegemonía para mantenerse, construye una narrativa, dentro de esa narrativa define roles, quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios, quiénes están al margen de la legalidad, quiénes son los ilegales, pero para todo eso necesita un discurso, y para ese discurso necesita unas categorías que deben circular, filtrarse, posicionarse en la mente de las personas, que a la final es el objetivo de todo esto, ¿no? La mente de las personas, el control de la mente de las personas, ganar una base social a favor de la colonización y quedar como los cándidos dentro de todo este teatro tan perverso que ha tenido el pueblo palestino por más de 70 años.
este tipo de resolución, este tipo de categorías, hacer como equiparar antisemitismo con antisionismo, de alguna manera lo que busca también es como convertirse en un dispositivo de control. ¿Controlar qué? Bueno, la crítica, ¿no? Que personas como ustedes, analistas, la militancia, las organizaciones de base que pretenden, que desde hace décadas critican al Estado de Israel por las violaciones sistemáticas que ha tenido contra el Estado, contra el pueblo palestino, inmediatamente se califique como que son antisemitas. Curioso es que aparece este tipo de resoluciones a partir también de las distintas denuncias que se han planteado en la Corte Penal Internacional contra el Estado de Israel. Curioso es también que este tipo de resoluciones, medidas, los lobbies de presión que tiene el Estado de Israel en los distintos estados nacionales, que hace tiempo vienen haciendo luchas interesantes a favor de la unidad popular, se dé en el momento en el que la Casa Blanca, Trump, plantea sanciones contra integrantes de la Corte Penal Internacional. Cuando uno ve la historia de cómo se ha intentado interpelar la categoría sionismo, vale recordar la resolución planteada en la ONU en el año 75, la famosa resolución 3379, que históricamente, vale resaltarlo, es una de las resoluciones más cortas dentro de la historia de la ONU, porque nace en el 75. Vale resaltar que Argentina se abstuvo, no votó ni a favor ni en contra, se abstuvo. Y en el año 91, con la resolución 4686, se deroga la resolución 3379 del año 75, que en el año 75 la resolución de la ONU califica el sionismo como una forma de apartheid, una forma de racismo. Después, en el año 91, la ONU no retrocede, sino que se ve claramente cómo se filtra el lobby del sionismo, penetra la institucionalidad de la ONU y se apega a la construcción de una hegemonía a favor del sionismo. He colocado varios temas sobre el tapete. Voy con Belén y quiero conocer la reacción de David a partir de estos comentarios que yo he hecho para ir a entrar ya a fondo con las preguntas que nos hacen nuestros usuarios. Belén. Perfecto, gracias. A ver, en primer lugar quería hacer una distinción. ¿Qué se entiende por qué hay dentro del término antisemitismo? Porque dentro del término antisemitismo encontramos la judeofobia, la islamofobia, la arabofobia. Dentro del término antisemitismo podemos encontrar la homogeneización al otro como diferente, que es esto, que es esta misma concepción que desde el siglo XIX empieza a caer dentro de la Europa colonizadora, que quiere colonizar y generar de un otro, del otro distinto, del otro diferente, del otro que no es blanco, que no es europeo, del otro que no es cristiano, del otro que no pertenece a ese concepto, a ese constructo hegemónico, del otro diferente, del otro al que hay que colonizar, del otro salvaje, del otro bárbaro. En esta construcción, que acá en Argentina la conocemos de memoria cuando se habla de los pueblos originarios, digo, porque no estamos muy alejados, digo, como para tender puentes dentro de todo esto, que a veces parece, porque digo, cuando hablamos de Palestina, cuando hablamos de Israel, todo queda como muy lejos, todo queda como prenociones, todo está lleno de mucha historia, todo está muy mezclado, y esto también es una construcción, ¿no? Llenarnos de prenociones para que no podamos conocer, para que cada vez quede más lejos la capacidad de conocimiento, la capacidad de opinar, como que todo sea absolutamente rebuscado y que no podamos prestarle atención ni tener ningún tipo de opinión al respecto. A ver, esto es el típico pensamiento colonial. ¿Y qué es el pensamiento colonial? Dentro de todo lo que son los estudios postcoloniales, se estudia justamente esto que estás hablando de las definiciones, ¿no? de pensar como el sionismo como una misma cosa, y hay un gran término que se habla, que es el esencialismo. Hacer de esencialismo determinados temas es quitarle la trama histórica que tiene cada tema. Entonces, si hacer de eso un paradigma hegemonizante. Entonces, si nosotros construimos con que es lo mismo ser judío que ser sionista, con que es lo mismo ser un fanático supremacista racial
insisto, un fanático supremacista racial con ser antisionista. O sea, si nosotros juntamos esas categorías y las asimilamos, realmente es peligroso que podamos razonar así. Realmente es peligroso que hoy en día se acuse de nazi a una persona que está manifestándose en contra de determinada ideología, en contra de determinadas prácticas genocidas y dominantes. Esto es lo peligroso de manejar los términos de manera ahistórica. Esto es lo peligroso de no darle lugar a todas las pluralidades que hay dentro de cada uno de los términos, como es el término semita. Digo, yo creo que estamos acá todos para pensar en plural, para pensar y aceptarnos en este mundo que es absolutamente diverso, ¿no? En este mundo actual que lo que queremos es estar a favor de todas las diversidades y no matar más minorías, ¿no? Sí. Porque se supone que estamos para eso. Lo que está claro también que el Estado de Israel tiene una concepción como política de Estado abierta, que hay ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Los de primera, los que se asumen como un Estado confesional judío, los de cuarta, quinta categoría, los ateos, los laicos, los que no se asumen judíos, pero que quieren vivir en Israel. Es el tipo de leyes que se está construyendo dentro de un Estado confesional, porque no se habla del fundamentalismo judío, solamente se habla del fundamentalismo islámico. David, quiero conocer tu opinión sobre lo que comenté hace rato para entrar ya a algunas preguntas que nos hacen los usuarios a esta hora. David Comedi. Bien. El Estado de Israel es simplemente la criatura del sionismo, ¿sí? Es creada por el sionismo en Palestina. Y como tal, bueno, empieza como un Estado de apartheid, ya desde el comienzo en que es fundada, ¿sí? Ya las primeras instituciones que son fundadas son instituciones racistas de apartheid, en el sentido de que todo lo que son palestinos, ¿sí? No judíos, son discriminados. Por eso, en el año 75, que es lo que vos mencionaste, y claramente fue decidido dentro de la Asamblea de la ONU, que el sionismo es una forma de racismo, y eso es totalmente correcto, así lo vemos desde la Red Internacional Judía Antisionista, y es uno de los motivos por los cuales somos antisionistas. Bueno, el problema es que hay un movimiento de la derecha en el mundo, ¿sí? Que busca apoyarse en el Estado de Israel como una cuña en el Medio Oriente. Comienza con el imperialismo de Inglaterra y después sigue con el imperialismo de Estados Unidos, donde el Estado de Israel, ¿sí? El Estado colonial de apartheid que se forma en Palestina, en realidad funciona como una cuña imperialista que impone los intereses imperialistas en la región y que de alguna manera, no de alguna manera, sino de hecho, cada vez que hay algún movimiento antiimperialista en la región, alguna movida antiimperialista en la región, el ejército israelí tiene el rol de ir y destruirlo, bombardearlo, destruirlo, de alguna manera. O sea, es un rol que tiene el Estado de Israel en la región del Medio Oriente, la región estratégica del Medio Oriente. Entonces, por ese motivo, la ONU, que en realidad es una creación que viene después de la Segunda Guerra Mundial, que en el papel se buscaba crear condiciones para una convivencia basada en el derecho internacional entre las naciones, ahí de a poco se van sacando las máscaras los países imperialistas y van mostrando que en realidad era solo en el papel, porque lo que están buscando es cancelar, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La usan cuando les conviene y cuando no les conviene la borran, la tachan. Y lo mismo con esta resolución, la que vos mencionaste, de que explicitaba al sionismo como una forma de racismo, que fue después, de alguna manera, borrada de la
de la ONU, ¿sí? Eso sobre el punto que vos marcaste, ¿sí? Ahora, con respecto a lo que vos decías en el Estado de Israel, esta creación colonial, racista de apartheid, genocida, que hizo el sionismo en Palestina con ayuda de los imperialismos anglosajones, en realidad los judíos gozan de privilegios, no importa si es religioso o no es religioso. No existe eso que dijiste, no hay discriminación en ese sentido. Yo vivía allá 11 años y te digo, o sea, de hecho, Herzl en sí mismo, por ejemplo, el padre del sionismo era ateo. No tiene nada que ver con la cuestión religiosa. Justamente, hay grupos religiosos que dicen que el sionismo, justamente por este motivo, se opone a la religión judía. Es una forma de antijudaísmo, el sionismo. Entonces, pero sí, por ejemplo, una persona de Brooklyn o una persona de Tucumán o de Buenos Aires que por solo hecho de ser judía tiene inmediatamente el derecho, entre comillas, de lograr asentarse en Palestina y ocupar el lugar de un palestino refugiado en Europa o en cualquier otro lugar del mundo, o en Jordania o en otro lugar del mundo. Cosa que es tremendamente injusta, es otro motivo por el cual somos antisionistas. Ahora, el sionismo en la Argentina, como vos dijiste, impone una narrativa en la cual ellos en realidad lo que buscan es el renacimiento nacional del judío, como está en la Biblia, que el antiguo pueblo hebreo, ¿sí?, de la Biblia, como si fuera que la Biblia le da derecho a una persona, 2000 años después, a ir y a desalojar un territorio y a hacer un genocidio contra las personas de ese territorio, ¿sí? Porque en la Biblia está escrito que alguna vez existió un pueblo hebreo en esa región. Bueno, entonces creo que con esto, lo único que puedo agregar sobre el tema de este avance de la definición del IRA, hay que tener en cuenta lo siguiente: la definición de antisemitismo, como según aparecen a partir del año 2016 y que Argentina adoptó, en realidad la palabra antisionismo no figura ahí, no está en la definición, pero sí están los ejemplos que se ponen abajo en la página web, donde uno los va a leer. La definición en sí es súper ambigua, y a propósito es ambigua para crear confusión, de modo que uno tenga que ir a ver los ejemplos, ¿sí? Esos ejemplos, ahí es donde uno pone, una crítica al Estado de Israel es antisemitismo, ¿sí? Cosas así. Ponen distintos contextos. Por ejemplo, decir que el sionismo es racismo, según esta definición, por los ejemplos y no por la definición en sí misma, que no es vinculante, hay que tener en cuenta que no es vinculante desde el punto de vista legal, pero según los ejemplos, uno está siendo antijudío cuando está diciendo que una realidad, que el sionismo es racista. Entonces, ahí está el peligro, ¿sí? El peligro está en ese vacío que genera la definición, que en realidad no necesitamos ninguna definición, porque nosotros ya tenemos nuestra ley, tenemos la ley, la ley antidiscriminación, que es clarísima con respecto al tema, ¿sí? No necesitamos poner todo esto. Y bueno, esa es la situación en la que estamos ahora. Tenemos que hacer muchos programas como este, muchos debates como este, para que la gente comprenda de la maniobra que está haciendo el sionismo y el imperialismo al introducir esta definición en Argentina. Gracias, David. Mantente ahí, igual que Belén, porque empiezan a llegar distintos mensajes a través de la mensajería de texto de nuestro canal Zoom, la plataforma Zoom. María Landi, quien hace unas excelentes crónicas sobre la situación en Palestina, principalmente sobre lo que ocurre a la infancia palestina, a los niños y niñas en Palestina. Desde hace tiempo María Landi viene escribiendo al respecto. Dice ella: en Israel la nacionalidad es judía, coloca entre comillas la palabra judía, no es israelí.
La ciudadanía sí es israelí, pero no tiene el mismo estatus que la nacionalidad, que es la que confiere derechos y privilegios solo al colectivo judío. Y además coloca, después que para la palabra judía, coloca entre paréntesis, y más desde la aprobación del Estado Nacional Judío en 2018, que solo reconoce el derecho de autodeterminación al colectivo judío. Cierro paréntesis, esto lo dice María Landi. Leo también otro mensaje que nos llega de Lucas Dunajevich. Dice lo siguiente: la judía es una religión, los judíos somos un antiguo pueblo disperso por el mundo. Los israelíes son ciudadanos de Israel y la judeidad es la identidad judía, que por cierto es muy diversa, dice ella, ¿no? Dice Lucas, perdón. Dice, los judíos podemos ser religiosos o no, marxistas o conservadores, u otras ideologías, sionistas o antisionistas. La política hacia el pueblo palestino por parte del gobierno israelí es una política de discriminación hacia los palestinos, muy emparentada con la que hizo Hitler, dice Lucas en este mensaje que nos envió. Otro mensaje que llega por acá: ¿qué acciones de cabildeo político se están haciendo en Argentina para contrarrestar los efectos políticos y legales de esta legislación? Belén, te escucho. Sí, bueno. Te escuchamos. Un montón de cosas, sí, un montón de cosas. A ver, en principio creo que hay que poner como cosas en claro para no dispersarnos tanto. Volvemos no solo al tema de lo que decía David, el tema del pensamiento del apartheid, del pensamiento de ciudadanos de primera, de segunda y tercera, sino que tenemos que pararnos en el eje de lo que es el pensamiento colonial. Esto deriva de todo esto, todo, la identidad, el constructo de identidad, el constructo de la definición de determinados términos, todo esto deriva del mismo paradigma que es el paradigma colonial. Ese paradigma colonial que define dominantemente qué es una identidad y qué no es, qué es la judeidad y qué no es, como esto que decía Lucas cuando estaba haciendo su comentario, que define, ¿no? Este paradigma colonizador, define cómo tiene que pensar el pueblo judío, qué es lo que tiene que actuar, qué tipo de religiosidad tiene que tener, ¿no? Cómo tiene que vivir en sus leyes sociales, religiosas, políticas e ideológicas. Entonces, dentro de este paradigma es que tenemos que ponernos a pensar, así como en su momento el paradigma colonial homogeneizante lo teníamos acá en Argentina para América Latina y que continúa en muchísimos aspectos, con muchísimos aspectos discriminatorios, que estaba comentando David, que tenemos de pensar a un otro diferente, al otro racializado, ¿no? Pensar, diferenciarnos por etnias, por colores fenotípicos. Bueno, esto está dentro de lo mismo, esto está enmarcado en eso, ¿no? Y incluso creo que atenta contra las múltiples diversidades que hay en el colectivo judío, porque atenta y arrasa contra todas las identidades, no solo con la identidad del otro árabe o con la identidad del otro a colonizar, no solo a nivel territorial, sino a nivel ideológico, sino que atenta contra todo tipo de pluralidad. Y acá este es el punto, y esto es lo más grave, y por esto es que estamos intentando desasnar la terminología, los conceptos y todo tipo de práctica. Es poder ir hacia una pluralidad, hacia la coexistencia, a veces suena muy utópico, pero digo, a la coexistencia de las minorías o las mayorías, en su defecto si hay mayorías o si hay minorías, pero a la pluralidad y al entendimiento de todas estas diferenciaciones que hay, tanto étnicas, culturales, políticas. Entonces, cuando hablamos del sionismo y cuando hablamos de qué hacer bueno, en principio yo tengo entendido, como David estaba comentando, que firmaron un comunicado, hicieron también una carta a la opinión pública, se está intentando, ¿no, David? Así es. Hay la carta del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino,
además de la declaración esta de pedido de derogación de la resolución, que juntó firmas con la firma de Pérez Esquivel, de Nora Cortiñas y muchas otras personalidades de los derechos humanos, que comprenden que esto es totalmente nocivo justamente para la libertad de expresión en la Argentina. ¿Sí? Ahora, quien me la quiera responder esta inquietud. Sale el comunicado, la resolución de la Cancillería de Argentina el 8 de junio, resolución 114 del año 2020, que se adhiere a la categoría de antisemitismo planteada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que es una categoría puesta en el tapete en el año 2016 por esta organización. ¿Qué dice esta organización con respecto al antisemitismo? Abro comillas, que ustedes lo incluyen, me refiero a la Alianza Antisionista, lo incluyen en el comunicado. Dice la categoría a la que se adhiere el Estado argentino. El antisemitismo, abro comillas, es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. ¿Qué pueden sentir ustedes de este tipo de resoluciones? Uno escucha, ve, analiza el discurso que se plantea en Internet y se esperaba una posición más progresista, ¿no?, frente a un gobierno progresista. Pero aparece una resolución con un tinte conservador que tiene toda la intención, en el fondo, de apoyar al Estado de Israel y que, bueno, no de alguna manera, sino directamente, lo que hace es perjudicar la lucha que tiene el pueblo palestino por más de 70 años. ¿Cómo se sienten ustedes como ciudadanos argentinos que el Estado argentino, que tiene un gobierno que se supone progresista, plantea una resolución con un tinte tan conservador, tan reaccionario, reaccionario, a partir de la lucha que tiene el pueblo palestino? Quien me la quiera responder, por favor. Bueno, yo podría decir que la verdad que es muy decepcionante. En realidad ya lo veíamos venir porque este gobierno, desde que asumió, que dio señales de querer entrar al club, a un cierto club de los países que tienen la simpatía del Estado de Israel, del sionismo y del imperialismo. No sé cuáles serán los objetivos, tal vez buscar ayuda para renegociar la deuda externa, pero ya lo demostró, por ejemplo, manteniendo la definición del partido político Hezbollah del Líbano como un grupo terrorista, que es una decisión que viene del gobierno anterior y todos esperábamos que este gobierno la derogara y la mantuvo. Y después tuvimos la visita de Alberto Fernández a Palestina ocupada, ¿sí?, para encontrarse con el asesino Netanyahu, ¿sí?, con el genocida Netanyahu, y bueno, de alguna manera ya la veníamos venir. Entonces, me parece que es una política equivocada de este gobierno, en el cual habíamos puesto grandes esperanzas, y esperamos que en algún momento se revea esas posiciones, pero es muy difícil, porque yo decía en uno de mis comentarios sobre este tema, que esta definición del antisemitismo, antijudaísmo, que aparece según esta alianza, que recordemos que incluye solamente a 31 países en el momento, o 32 países del mundo nada más, y Argentina pertenece a ese club. Esa definición de alguna manera lo que hace es introducir aún más al sionismo, ¿sí?, a la influencia del sionismo. Es como si abriéramos la puerta, ¿sí?, a una influencia que no queremos, ¿sí?, y que de alguna manera después es muy difícil volverla a cerrar, ¿sí? No, es como un camino muy difícil volver hacia atrás. Vale, y es lo que yo lamento profundamente, porque hay cosas que es muy difícil
corregir después. Vale, gracias. Gracias, David Comedi, portavoz para Argentina de la Red Internacional Judía Antisionista y profesor de física de la Universidad Nacional de Tucumán. Escucho tu comentario brevemente, Belén, que estamos cerrando, y también ya para cerrar con algunos comentarios que nos llegan también vía chat. Bueno, Belén. Tal vez intento ser un poquito más optimista y pensar que, aunque es difícil, yo entiendo que en este contexto es muy complejo, pero intento ser un poco más optimista y pensar que el gobierno argentino puede escuchar voces que intentan ser silenciadas, pero que en realidad son un montón, ¿no? Escuchar esta pluralidad de voces, porque dentro de este tipo de colectivos hay un montón de, supuestamente lo que es para Argentina, minorías que se sienten tocadas, identificadas, y que tienen total derecho a poder expresarse. Así que intento ser un poco más optimista en el que, bueno, que sumemos voces, ¿no? Sumemos voces bueno, para poder modificar algo, que hagamos más cartas, que hagamos más de este tipo, porque cuando en el momento que está todo bien, o casualidad, ¿no? Está también todo muy tapado por el tema de la pandemia, por el tema del contexto en el que estamos viviendo. Creo que también es propicio, ¿no? Todo este contexto para que se empiecen a manipular todo este tipo de resoluciones, nuevas leyes, en donde no nos llegan, porque la verdad en los medios yo vi muy poco sobre una resolución así, que me parece que atenta contra las minorías y atenta contra las diferentes posibilidades de voces y críticas. Entonces, Vale. bueno. Gracias, Belén. Gracias, Belén Torchiaro, a politóloga, especialista en Medio Oriente y mundo islámico, e integrante de la UNSAN. Vale aclarar que este evento se hizo público, se promocionó, no había que registrarse, el ID de la reunión era abierto, la clave abierta, etcétera, etcétera. Y esperamos no caer a corto o mediano plazo en un tribunal semántico, ¿no? Que por propiciar este tipo de debates nos empiecen a calificar como terroristas, antisemitas, etcétera, etcétera. Porque bueno, ser de origen palestino y declararse antisemita es un contrasentido, es contra natura, ¿no? Desde el punto de vista cultural, ¿no? Un mensaje que nos envía Saúl Sandoval da para hacer otro programa de este tema. Dice lo siguiente: hubo un par de documentos de entidades como el Llamamiento y Veo que saludan la iniciativa de la Cancillería. La pregunta es, ¿hay una posición intermedia o no? Si sirve para el debate. Yo creo que hay voces, hay matices dentro de la misma población que profesa la religión judía. Hay debate sobre si apoyar, seguir apoyando este tipo de resoluciones. Pero bueno, la mesa está servida y la idea es no temerle el debate. Además, quienes apoyamos la causa palestina, vamos al debate, vamos con argumentos, con estadísticas y enarbolando siempre el discurso y la tolerancia, la otredad para llegar a una conclusión con una mirada colectiva. Mi nombre es Mariano Ali, coordinador editorial del portal palestinasoberana.info. En las próximas horas van a conseguir ustedes este video colgado en el portal, en Facebook, en el Twitter de Palestina Soberana. Están abiertos a quien quiera escribir en el portal sobre la causa palestina, incluso con una posición crítica. Incluso no, es lógico que debe tener una posición crítica un medio de comunicación electrónico. La masificación de Internet se dio en la década del 90. Nace en el 60, pero se masifica en la década del 90 y se ha generado una pluralidad de visiones que va más allá del cerco mediático establecido por los medios hegemónicos. Entonces, que sirva Internet para erosionar el gran panóptico de los medios de información. Con esto cierro. Bueno, gracias a ustedes, gracias de verdad por el debate que se cierro. Entonces, pauso la grabación y finalizo la reunión por Zoom. Gracias a todos y a todas.